Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy intentaremos hacer el dibujo de la figura humana. Vamos a tomar como modelo este pequeño dibujo. Voy a tratar de explicar en 5 pasos muy básicos cómo se puede desarrollar el dibujo completo de la figura humana. Entonces, para iniciar, lo que haremos será un dibujo esquemático. Entonces, el primer paso es el dibujo esquemático. El esquema no es otra cosa que un conjunto de líneas preliminares que me permiten a mí identificar las proporciones o las distancias que van a ocupar el dibujo en mi hoja. Entonces, yo por ejemplo acabo de hacer esta línea que me va a determinar la distancia que va a ocupar en mi hoja. Esto es un ejercicio de composición, ¿sí? Entonces, previo a empezar el dibujo, yo tengo que distribuir las distancias en la hoja. Entonces yo digo, bueno, vamos a ubicar el hombro, vamos a ubicar el eje de los hombros, vamos a ubicar en dónde va a ir la cabeza, en dónde va a ir la cadera, vamos a ubicar la distancia en donde va la cadera. Alguien me decía en los tutoriales que por favor le hiciera las líneas más oscuras, vamos a hacerlas un poco más oscuras. Entonces vamos a hacer aquí el eje de la cadera, el eje de los hombros, el eje de la cadera, y vamos a identificar las distancias que van a ocupar por lo menos los brazos, en donde van a estar ubicados, y las piernas. Entonces aquí una pierna que viene en esta dirección y otra pierna que viene en esta dirección. Entonces esto en dibujo se denomina dibujo esquemático y lo hacemos previo al desarrollo de la forma. Entonces, una vez tenemos esto, empezaremos con nuestra segunda etapa del trabajo. Ok, vamos con la forma. Entonces, una vez tenemos el dibujo esquemático, entonces nos vamos a concentrar en las formas ya más puntuales en la construcción de la figura humana. Entonces, esto es un proceso constante de comparación. Entonces, aquí lo que haremos será complementar ese dibujo que ya tenemos utilizando, digamos que pequeñas líneas muy suaves, porque nosotros aquí cometemos muchos errores. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, vamos corrigiendo los errores, pero no los podemos hacer cuando hacemos líneas muy gruesas. Entonces, la recomendación aquí será hacer líneas muy delgadas. ¿Listo? Vamos a continuar con este proceso. Recuerden que esta es la etapa de forma. Ok, una vez hemos terminado nuestro boceto, entonces vamos a entrar a una tercera etapa a la que pues denominaremos fondo. Recuerden borrar un poco las líneas iniciales de construcción, estas líneas que hicimos, estas líneas esquemáticas, aunque si no las borramos y las supimos hacer, es decir, se las hicimos suaves, pues son líneas que se van a perder en esta etapa que viene. Noten ustedes que en la etapa de boceto no únicamente me refería a las líneas de construcción de la forma, sino que también dibujé los cambios de tono. Es decir, es muy importante que ustedes traten de identificar en dónde van a estar esas luces y esas sombras. Entonces, en esta etapa de fondo lo que haremos será dar un gris. Los grises no tienen que ser iguales en todo el dibujo. Nosotros podemos variar los tonos de gris dependiendo de lo que me presente el dibujo. Es decir, los grises de fondo que yo voy a dar, por ejemplo en esta zona, van a ser más oscuros que los grises que voy a ofrecer en otras partes del cuerpo. ¿Pero en qué consiste el fondo? El fondo es un gris preliminar. El fondo no es otra cosa que una primera capa en la que voy a identificar las zonas, digamos, grises, pero no es una etapa de volumen. Es decir, aquí realmente no están identificadas plenamente las luces y las sombras, sino que es una etapa preliminar que me va a permitir a mí posteriormente hacer que los cambios sean más sutiles. Es sencillamente, voy a dar un ejemplo acá. Si yo quiero degradar un tono de este gris
al blanco, pues va a ser mucho más difícil la transición sobre un fondo blanco. Pero si yo ya tengo un gris base, que es lo que hay acá, entonces en el momento en que yo quiera lograr cambios de tono, es decir, voy a hacer el ejercicio acá, entonces la transición de este gris a este gris que está acá va a ser mucho más fácil. Entonces, si yo tuviera esta zona blanca, esta transición va a ser más difícil. Por eso debemos acostumbrarnos a aplicar un fondo preliminar. Recuerden pintar o dibujar de arriba, de la parte, si usamos derechos, de la parte superior izquierda hacia abajo, para evitar manchar el dibujo. Entonces, caso contrario a que si yo fuera izquierdo, empezaría en esta zona de acá. Pero como soy derecho, entonces empiezo por acá. Vamos a continuar con esta etapa de gris. Recuerden que es sencillamente un gris suave preliminar al desarrollo de las etapas posteriores. Sencillamente vamos a identificar cuáles son las zonas de sombra y cuáles son las zonas de luz. Es todo. Bueno, vamos con la siguiente etapa del trabajo. La siguiente etapa del trabajo corresponde al volumen. Entonces ya tenemos un gris en toda la superficie que me va a permitir hacer los volúmenes más fácilmente. Vamos a evitar llegar hasta estos negros que tengo acá, porque esta será la última etapa a la que denominaremos contraste. Por ahora lo que haremos serán volúmenes. Entonces lo que ahora voy a tratar de hacer será identificar la sombra. Vamos a ir a este brazo y vamos a tratar de identificar esas zonas que están más oscuras y las vamos a oscurecer con el lápiz. Recuerden que es capa por capa, es decir, voy a ir superponiendo capas de lápiz hasta lograr esos cambios de tonalidad que requiero. Ya en la etapa siguiente, pues intentaremos dar esos negros y blancos intensos, que son los que le dan mayor contraste al dibujo. Por ahora solamente identificaremos esas zonas que son un poco más oscuras sobre el fondo que ya tenemos. Entonces a esta etapa la denominamos volumen. Recuerden, volumen. Vamos a continuar con el dibujo. Bueno, una vez hemos terminado nuestra etapa de volumen, cabe aclarar que el lápiz que estoy utilizando es un lápiz B, no es un lápiz muy oscuro, es un lápiz 2B. Entonces ya ahorita en la etapa de contraste subiremos el número del lápiz a un 4, 5 o 6B. Por ahora noten ustedes que lo que hice fue identificar las zonas de sombra, es decir, en dónde están ubicadas las zonas de sombra. A esto me refería con volumen. Ahora entraremos a la etapa de contraste. En el contraste sí nos vamos a concentrar en estas zonas negras. Entonces solamente nos faltan dos etapas: la etapa de contraste y la etapa de atención al detalle y valoración de la línea. Entonces ahora en contraste lo que haremos será subir el tono del lápiz. Vamos a cambiar este lápiz, vamos a tomar un lápiz más oscuro y ahora sí vamos a intentar llegar a estos tonos que tenemos acá, ¿sí? Entonces voy a empezar por acá. Lo que haremos será, con mucha atención a los tonos, a la valoración de esos tonos, vamos a tratar de llegar hasta lograr esas tonalidades. Vamos a tratar de hacerlas un poco más oscuras. Noten ustedes que ya este tono que está acá es mucho más intenso. Entonces esa relación de tono entre la oscuridad y la luz, ese nivel de diferencia, es a lo que nosotros denominamos contrastes. Entonces es muy importante
que se fijen en estos pequeños cambios que son casi imperceptibles. Casi siempre nos referimos en el dibujo a las zonas que vemos plenamente, pero aquí escondidas hay una serie de sombras pequeñas, casi no las podemos ver, entonces es muy importante que las identifiquemos. Voy a señalar con el lápiz aquí una que casi no vemos, por ejemplo esta pequeña mancha que está acá. Esta sombra corresponde a un músculo cuya forma no nos permite un nivel de intensidad muy amplio, muy grande, entonces es casi imperceptible, pero son estas formas, por ejemplo esta sombra que está acá, es muy importante y es a esas formas a las que debemos prestar especial atención, a esas formas que casi nunca vemos. Entonces, muy concentrados, mucha atención al detalle y vamos con el contraste. Bueno, una vez hemos logrado subir los tonos, es decir, noten ustedes que a la medida en que avanzamos y superponemos capas, estos tonos que están acá, que son mucho más oscuros, pues van adquiriendo el tono que nosotros necesitamos. Entonces, traten de hacerlo un tono a la vez, es decir, vamos a superponer capas, no intenten llegar a este tono de una vez, es decir, estos tonos se van logrando en la medida en que usted va superponiendo las capas. A esto le denominamos contraste. Entonces, ya una vez estamos más cerca de los tonos que queremos, vamos a esta última etapa que corresponde a la atención al detalle. Resulta que en la medida en que nosotros avanzamos en el dibujo, nos hemos acostumbrado a los errores. Es un trabajo en el que hemos estado ahí inmersos. Entonces, los errores tienden a volverse muy, digamos que casi imperceptibles. Entonces, ahora vamos a hacer digamos que un ejercicio de comparación tratando de identificar los errores, como cuando existen unos pequeños pasatiempos que dicen encuentra los 7 errores. Entonces listo, vamos a buscar errores. Un ejemplo claro es, por ejemplo, esta zona de acá. Entonces yo voy a identificar esta luz que está acá no corresponde exactamente a lo que me propone el modelo. En ese caso voy a entrar a hacer esas correcciones. A esa etapa del proceso nosotros le denominamos atención al detalle. Entonces es normal que cometamos errores y la idea de esta etapa del proceso es entrar a corregirlos uno a la vez. Entonces vamos a empezar como a buscar esos errores a los que nos acostumbramos en el trabajo y los vamos a identificar y los vamos a corregir uno a la vez. Lo otro que haremos será valorar la línea. Todas las líneas no tienen el mismo valor. Noten que aquí todas tienen el mismo valor y resulta que eso no puede ser así. Las líneas que están sometidas a la luz las vamos a volver más tenues. Entonces estas líneas que están acá las vamos a borrar un poco. Estas líneas van a ser un poco más imperceptibles, las que están hacia la luz, y las líneas que están al lado contrario en la zona de sombra, pues las vamos a oscurecer hasta lograr la sombra misma. Es decir, noten que si yo tomo esta línea acá, o bien la borro hasta lograr este tono, o subo este tono hasta lograr el tono de la línea, de modo tal que la línea empiece con la sombra. Miren, vamos a hacer que esta línea se pierda de acá. Entonces ya esta línea hace parte del dibujo, ya no está solita. A eso en dibujo le denominamos valoración de la línea. Entonces vamos a continuar con esta etapa. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Voy a seguir atendiendo a los detalles y hasta una próxima oportunidad. Espero que este video en verdad les haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.